together like this morning. Come on. Here we go. I shall see it fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. To the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Oh, my praise belongs to you forever. This is my testimony. Come on. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Daughters, bought with blood and washed in water, sing the praises of the Spirit, Son, and Father. Our God will finish what He started. Oh, our God will finish what He started. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. All right, everybody, come on. Let's get our hands back together this morning. Sing this with me. I'm not dead, but you're not done. Hey. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, then you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. Yes, I believe. Oh, so we sing. This is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'll testify. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. From death to life, I'll testify, I'll testify, I'll testify. Oh, we sing. Amen, church. That's a good word this morning. I searched the world, but it couldn't fill me. Hands empty praise, treasures that fade, never enough. And you came along, sing it out. You came
together. Every desire is now satisfied here in your love. Oh, we sing there's nothing better. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing, nothing is better than you. Oh, I know it's true. Oh, I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you see them all, and you still call me friend. That's the God. That's the God of the mountain. He's the God of the valley. Yes, He is. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing, nothing is better than you. You turn mourning into dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn grace into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. Oh, there's nothing, sing it out, better than you. Oh, there's, oh yeah, come on. Oh, there's, sound good. Nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing, nothing is better than you. You turn grace into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. Buenos días a todos. Es bueno tenerlos en la casa de Dios hoy. Esperamos que hayan disfrutado su tiempo de adoración, aquellos que están aquí y los que están viendo en Facebook. Si son invitados, esperamos que nos encuentren amigables y quiero que sepan que son bienvenidos aquí. Hoy vamos a continuar con nuestra serie que estamos titulando Inclínate, que se trata de escuchar la voz de Dios. Algunos dicen, yo nunca he escuchado de Dios, he estado en la iglesia toda mi vida, y es posible que has estado en la iglesia toda la vida, te trajeron los padres y dices, yo he estado cerca, pero nunca de verdad he escuchado a Dios hablar a mi corazón antes. Y es posible.
Es posible de que tú has leído su palabra una y otra vez, pero de verdad no has escuchado a Dios, y de eso vamos a hablar en un momento. Y quiero enseñarles a ustedes un ejemplo de alguien en la Biblia que habló con él y él no se dio cuenta. En la presencia de Dios, Dios habló a él, le llamó por su nombre y él completamente se lo perdió. Si tienen la Biblia, busquen conmigo en 1 de Samuel capítulo número 3. Vamos a ver la vida de Samuel. Vamos a empezar con el versículo 3. Por favor, pónganse de pie para honrar la palabra de Dios. 1 de Samuel capítulo 3, versículo 3. Tal vez tienen una aplicación en el teléfono y lo pueden buscar. Es gratis. Va a estar también aquí en la pantalla. Vamos a inclinarnos hacia la palabra de Dios esta mañana. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová estaba llamando al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Esta es la palabra de Dios que fue escrita hace mucho tiempo, pero fue escrita para ti el día de hoy. No solamente escucha, cree lo que dice, vívelo en tu vida. Gracias, se pueden sentar. Cuando leemos la palabra de Dios, a veces hay una pequeña frase que salta, una pequeña frase, una sentencia, 4 palabras que tú te das cuenta que tienen mucho significado. Y cuando yo leo estos versículos, no sé qué saltó para ustedes, pero lo que saltó para mí es que Samuel estaba en el templo donde estaba el arca del pacto. Y es algo muy significante. Él está en el templo, y yo no quiero decirles cómo él llegó allí, pero está en el templo del Señor y está viviendo allí y está allí todos los días. Y esto no solamente es un lugar, esto es el templo del Señor. Aquí es donde está el arca permanentemente, y ustedes recuerdan cuán especial es esto. El arca iba delante de los ejércitos del Señor, y cuando el arca llegaba, los enemigos, los ejércitos se dispersaban por el poder de Dios, porque el arca representaba la presencia de Dios. Si ustedes han visto eso en alguna película, algunos de ustedes lo han hecho, es lo mismo, la misma arca. De eso se trata la película. Es donde Dios tomó los 10 mandamientos, los escribió con su propio dedo y le dio los 10 mandamientos a Moisés. Allí estaban en el arca del pacto. Algunas otras cosas también estaban allí. Tan especial era el arca que ningún ser humano lo podía tocar. Si lo tocabas, morías, porque era tan santo y nosotros no somos. Hay una historia que recuerdan que los sacerdotes cargaban el arca y ellos tocaron el arca y para que no se cayera, y él tocó el arca, inmediatamente fue muerto. No la podían tocar, era muy especial, era muy santo.
La presencia del arca significaba todo. Cuando vienen estas alas, allí se llama el propiciatorio, y ahí cuando el arca estaba en el tabernáculo, la presencia de Dios venía del cielo y se sentaba allí en ese lugar. Y Moisés, y solamente Moisés podía caminar y entrar a la presencia de Dios y hablar con él. Eso es el arca de la cual estamos hablando. Samuel no está solamente en cualquier lugar, él está allí cerquita del arca del pacto donde estaba la presencia de Dios, así que él está allí todos los días sirviendo en el templo, haciendo cualquier cosa, ayudando a Elí, que era el sacerdote, y Samuel hacía cualquier cosa que necesitaba hacer. Yo no sé qué hacía, tal vez estaba barriendo, yo no sé, pero él estaba allí haciendo su trabajo en la presencia de Dios, y con todo eso, Dios le habla y él no reconoce la voz de Dios. Eso es raro. Allí estaba todo el tiempo. Dios habla y él no tenía idea. Se levanta, llega Elí y le dice, ¿me llamaste? No, parece que reconocía la voz del sumo sacerdote. Ahí estaba cerca de él todo el tiempo, tenía esa voz, la escuchaba todo el tiempo, pero no era esa la voz que lo estaba llamando. Él no conocía la voz de Dios. ¿Cómo es eso posible? Que él estaba cerca de Dios, pero no conocía su voz. Y si nosotros de verdad somos honestos, tal vez diríamos, algunas veces así somos nosotros, estamos cerca de Dios todo el tiempo, pero no estamos escuchando. Él podía estar hablándote a ti aquí mismo en su casa, tal vez Él estuviera hablando a ti el día de hoy y tú no escuchas su voz. ¿Cómo es posible eso? Que nosotros, su pueblo, que estamos aquí el día de hoy adorándole, no escuchamos su voz. Eso me recuerda cuando yo entré al ministerio, me di cuenta que yo tenía que manejar un autobús de la iglesia y me daba tanto miedo todos estos niños tirando cosas, y yo recuerdo que yo tenía que manejar el bus. Había que tener una licencia especial. Y decíamos, vamos a tomar el autobús grande, y cuando yo estaba sacando mi licencia, habían diferentes reglas que cuando yo manejaba el carro, y una de esas reglas es cuando llegas a donde cruza el tren, hay reglas especiales cuando manejas un autobús, y tú recuerdas esto, que llegas a donde pasa el tren, tratas de recordar, y estoy tratando de recordar, y ahí hay alguien que está tomando notas, marcando todo lo que yo había hecho mal, y ¿qué debo yo hacer? ¿Debo parar? No. Eso es un incendio. Hay algo que tú recuerdas. Aquí hay una foto de cuando cruza el tren. Tú debes parar, ver y escuchar. Debes parar completamente, porque si no, puedes entrar antes de que llegue el tren, y eso no va a ser bueno para ti o para la gente que va en el autobús. Tienes que parar, tienes que mirar hacia los dos lados 2 veces. Y después debes escuchar. Abres la puerta, la ventana, y escuchas, y dices, todos hagan silencio, porque los trenes no paran si un tren viene. Y yo pensaba acerca de cómo nosotros pensamos el día de hoy, razones por las cuales nosotros no escuchamos la voz de Dios. Debemos inclinarnos y empezar a escuchar la voz de Dios, como Él nos habla. ¿Saben qué podemos hacer? Podemos parar, podemos ver y podemos escuchar. Díganlo conmigo: parar, ver y escuchar. La primera cosa que debemos hacer es que debemos parar, que significa quedarnos quietos, porque nosotros debemos ser honestos. Nuestra vida vamos a 99 millas por hora todo el tiempo. Desde el momento que nos levantamos hasta que nos acostamos, nosotros vamos y no tenemos tiempo para nada. Vamos muy rápido, constantemente. Quiero decirles que si ustedes van así de rápido, se preguntan cómo es que no escuchamos la voz de Dios. Tal vez es porque tú vas demasiado rápido, y lo que necesitas hacer es parar y quedarte quieto. Es como un automóvil. Ellos van a 50 millas por hora y dices, hey, por favor, y viene otro, y hey, por favor, y no funciona.
Y eso es Dios hablando, está tratando de hablar. Tú estás muy ocupado durante el día y no escuchas. Es como cuando yo salgo de la puerta, mi esposa dice, hey, recuerda que esta noche tenemos, pero yo ya salí, la escuché decir algo, pero como yo ya voy, ya estoy listo para mi día, estoy saliendo, yo la escucho, pero no recuerdo lo que dijo. Ni siquiera entendí lo que dijo. Más tarde va a decir, ¿se te olvidó? Y yo digo, ¿qué olvidé? Y ella dice, te dije, pero no te escuché. Debemos parar y debemos quedarnos quietos. El salmista dice esto, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Voy a ser exaltado entre las naciones. Seré exaltado en toda la tierra. Si nosotros vamos y vamos y vamos y vamos, ustedes nunca van a escuchar la voz de Dios. Tienes que parar y inclinarte. ¿Y cuál es el resultado? Dios va a ser exaltado en tu vida. Él va a ser exaltado en tu corazón. Si tú solamente paras, si quieres que Dios se glorifique, entonces debes parar y quedarte quieto y escuchar su voz. Debes parar, debes dejar de estar tan ocupado y de ir a 99 millas por hora, hacerte a ti mismo, irte a un lugar quieto, solo y solamente enfocarte y escuchar. Y tú lo vas a escuchar cómo te habla. Y cuando Él habla, Él va a cambiar tu vida. La segunda cosa que debemos hacer es mirar. La segunda cosa fue, debemos ver, mirar. Debes enfocarte en algo y reconocer la voz de Dios. Significa que tú estás reconociendo su voz. Y solamente su voz. La verdad es que nosotros escuchamos como miles voces en nuestra cabeza. Y tú no puedes escuchar a todas al mismo tiempo. Constantemente todos están diciendo cómo vivir, cómo pensar, qué hacer. Y tal vez ese era el problema de Elí. Él estaba escuchando la voz equivocada, estaba queriendo escuchar a Elí, pero no era el que le estaba hablando. Es posible de que Dios está tratando de hablar a tu corazón, pero tú estás escuchando las voces equivocadas. Constantemente te están bombardeando. ¿Cómo puedes conocer la diferencia entre la voz de Dios? Juan 10:27 nos da una clave. Cuando Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. La gente que no son mis ovejas no reconocen mi voz. Yo estoy hablando. Jesús dice, estoy hablando, mis ovejas oyen y van a seguir. Pero si no son parte del rebaño, no van a reconocer mi voz. Solamente es una voz. ¿Sabes que un pastor puede hablar con las ovejas y reconocen su voz? Es cierto. Ellos reconocen cuando Él les habla. Ellas dicen, oh, ahí viene el pastor, tal vez es hora de comer. Saben que puedes tener un grupo de personas juntos y otra gente llaman a las ovejas y no hay respuesta. Y después viene el pastor y mientras él llega instantáneamente, las ovejas responden. Un experimento fue hecho y quiero enseñarles el video de eso. 3 diferentes personas llamaron a las ovejas, pero no hubo respuesta. Y después vean la respuesta de las ovejas cuando llega el pastor y cómo responden las ovejas a su voz. Y mi pregunta para ustedes es, si Dios te habla, ¿lo escuchas y respondes como esto? Vean esto. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika! Tika, 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 tika! Tika, tika! Tika, 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 tika!
Cuando Dios habla, ¿lo escuchas? Escuchas, inmediatamente reconoces su voz y dices, oh, es el Espíritu de Dios hablándome. O estás tan ocupado que tú te lo pierdes. Estás escuchando a las voces equivocadas y te estás perdiendo lo que Dios te está diciendo. ¿Por qué fue que Samuel no escuchó la voz de Dios? El versículo 7 dice, Samuel no había conocido aún a Jehová. Él no era parte del rebaño. Samuel estaba cerca de Dios, pero no era parte de su familia. Estaba en el templo, pero no estaba conectado con el Padre, con el pastor. No conocía la voz de Dios, no lo podía escuchar aún. Y cuando Dios habló, Él no se dio cuenta. Para ustedes y para mí, tal vez algunos de nosotros, si no puedes escuchar la voz de Dios, debes preguntarte, ¿de verdad soy parte de su rebaño? ¿De verdad le conozco? Y de verdad me conoce Él a mí. Otra razón por la que no puedes escuchar es porque estás tan alejado que no puedes escuchar su voz. Es una voz pequeña, pero estás tan retirado. Y Él quiere que escuches su voz el día de hoy y que respondas. No solamente escucha, ellas vieron y ellas se movieron y vinieron hacia el pastor. Otra razón por la que no escuchamos la voz de Dios es porque nosotros estamos escuchando las voces equivocadas. La voz de tu esposo, la voz de tu pastor, la voz de alguien que escribió un libro. Esas son las voces que tú estás escuchando y estás escuchando a las voces equivocadas. La única voz que importa es la voz del pastor que te creó, que te salvó y que te restauró. Esa es la voz que importa. Tú estás escuchando a la gente equivocada, estás buscando las direcciones equivocadas. Debes enfocarte y reconocer la voz y solamente su voz. No te dejes guiar por la opinión de otros, aún otros que te aman y quieren lo mejor para ti. Su voz no importa. La voz de Dios debe ser más fuerte, debe sonar más fuerte. Él te está llamando a ti el día de hoy. ¿Le escuchas? La tercera cosa que debemos hacer, debemos parar, ver y debemos escuchar. Excelente. Escuchar significa, ¿estás escuchando a Dios o estás oyendo a Dios? Y hay una diferencia. ¿Estás escuchando su voz o estás oyendo su voz? Hay veces en mi vida, cuando yo estaba tratando de escuchar a mi esposa y la escucho hablar y mi mente se va por otro lado y ella dice, ¿estás escuchando? Sí, claro, estoy escuchando. Sí, por supuesto. ¿Qué dije? No sé. Y ella dice, yo escucho, pero de verdad no entiendo. Y hay una diferencia entre oír y escuchar. Y aquí hay un recordatorio. No compren algo. Ustedes tienen que escuchar no solamente lo que dice, sino lo que no dice. No solamente los que le va a decir a ustedes, pero también los que no les va a decir a ustedes. Eso necesitan escuchar. ¿Están escuchando a Dios o solamente lo están oyendo? Hay un nivel profundo. Nosotros podemos escuchar todo lo que queremos, pero si no entendemos lo que Él quiere decir, entonces no vamos de verdad a escuchar lo que Dios está diciendo. Él está hablando, pero ¿estás escuchándole tú con un corazón abierto, receptivo a lo que Él está tratando de decirte a ti? Quiero darles este consejo, pero si están tratando de escuchar a Dios hoy, quiero que escuchen como un entrenador en el grupo. Necesito que ustedes se inclinen hacia esto. ¿Se están inclinando? Algunos sí. Inclínense y quiero darles esta palabra. Si ustedes quieren escuchar a Dios, tienen que recordar que escuchas a Dios con tus oídos, pero escuchas a Dios también con el corazón. Tú oyes con los oídos. He estado diciendo todo esta mañana, cantamos, oyeron la música, yo leí la palabra y ustedes escucharon con sus oídos, pero van a escucharle con el corazón.
¿De verdad están escuchando lo que Él está diciendo? ¿O estás tan consumido por estar tan ocupado y escuchando las voces equivocadas, las actitudes equivocadas? Inclínate hacia lo que Dios te está diciendo el día de hoy. Ahora mismo. Dios estaba allí con Samuel y llamó a su nombre. Dios está ahora aquí, en este momento, ahora mismo, y Él está llamando tu nombre. Él quiere hablarte al corazón. Él quiere pedirte algo. Él quiere hablar palabras de amor para ti el día de hoy. ¿Estás escuchándole? ¿Estás oyendo del mensaje y la voz que Dios tiene para ti? ¿Puedes inclinar tu rostro por un momento? Y eso es lo que les pregunto a ustedes. ¿Están dispuestos a escuchar? ¿Podrían quedarse quietos y solamente escuchar la voz de Dios? Al pastor, hablando a tu corazón. ¿Podrías tú reconocer su voz en medio de todas las distracciones? Escuchando lo que el Espíritu te está diciendo. Y no solamente es oír con los oídos, sino escuchar con el corazón. Dios está hablando en este lugar. Él está hablando a ti, sus ovejas. Él está diciendo, te amo. Él está diciendo, te perdono. Él está diciendo, vuélvete a mí. Él te está pidiendo que te rindas. Te está pidiendo que cambies. Padre, oro para que nosotros escuchemos tu voz y digamos sí. Que nosotros nos rindamos y que no nos preocupemos de lo que otros piensan o lo que nos han dicho, que nosotros escuchemos tu voz y tu voz solamente, y que nosotros digamos que sí. Y a veces no sabemos lo que tú nos vas a decir, pero oro para que nosotros podamos decir sí, que nosotros tengamos fuerzas para responder a ti el día de hoy, que confiemos que tú estás interesado por nosotros, que estás pidiendo algo que va a cambiar nuestra vida, que vas a hacer una obra en nuestro corazón, en nuestras vidas y en nuestras familias. Solamente necesitamos abrir nuestros corazones a ti. En estos momentos, Señor, oro para que nosotros nos interesemos en ti. Este altar está abierto para que venga la gente a orar, ministros que van a estar aquí, van a orar contigo y por ti. Si necesitas hacer una decisión para unirte a esta iglesia o para aceptar a Jesús en tu corazón, queremos hablar contigo. Tal vez solamente necesitas sentarte ahí donde tú estás en la presencia de Dios y escuchar. Y oro, Señor, para que en este tiempo de invitación, que si tú hablas a nuestro corazón, te escuchemos y nosotros respondamos. Y oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirles que se pongan de pie o quédense sentados o vengan o arrodíllense. Respondan de la manera como Dios ha hablado a su corazón. ¿Cuál va a ser tu respuesta hoy? Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I
righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Peace is found, is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. To teach my songs to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and